en inglés en los libros, lo van a encontrar como cap en 5'. ¿Ok? Entonces, el cap o el casquete en 5' solamente sucede en el ARN mensajero. ¿Ok? Y funciona para darle estabilidad y proteger al ARN de la acción de fosfatasas y nucleasas. Las fosfatasas quitan grupos fosfato y las nucleasas rompen ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, el ARN es susceptible a estas dos. ¿Por qué en 5'? Porque en 5' ¿qué tenemos? Un grupo fosfato, entonces tenemos que protegerlo de fosfatasas, ¿ok? Y de nucleasas porque es un ácido nucleico. Y además esto va a aumentar la eficacia de la traducción, ¿ok? Entonces, vamos a ver, si tenemos aquí nuestra molécula, ¿verdad? De ARN, entonces lo que vamos a perder primero es el grupo fosfato en 5'. ¿Ok? Entonces lo vamos a perder aquí en 5', perdemos el grupo fosfato y luego va a reaccionar este grupo fosfato que se pierde con un GTP, que es esta molécula que está acá en rosado. ¿Ok? Formando un enlace de 3 fosfatos con un GTP. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí ya me lo protege de fosfatasas, ¿verdad? Porque si ya no tengo un fosfato libre, ¿cómo lo van a romper las fosfatasas? Es ponerle una tapita, ¿verdad? De un GTP, ¿de acuerdo? Esto es el casquete cero. Y luego se metilan estos grupos OH, ¿verdad? Acuérdense que aquí había un H y entonces lo que se cambia es el H por un grupo metilo, ¿ok? Y entonces ya aquí no puede ser reconocido por nucleasas. Y estos son los casquetes 1 y 2. Entonces, lo que hacemos es taparle los sitios activos para que estas proteínas no los puedan reconocer. ¿Ok? Con la adición de un GTP y grupos metilo. ¿De acuerdo? Entonces ahí le cambio un poquito la estructura para que esté protegido a la hora de salir del núcleo. ¿Está claro? Entonces, la primera modificación del ARN mensajero es la adición del casquete de GTP y grupos metilo en 5'. ¿De acuerdo? Ok. Ya protegimos el 5'. Nos queda otro extremo, ¿verdad? Que es el extremo 3'. Entonces, el extremo 3', la modificación que sufre es la adquisición de una colita que se llama poli A, porque tiene muchas adeninas. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es añadir adeninas, ¿verdad? En el 3. Entonces, esta es una señal, ¿verdad? Esta es una secuencia señal donde una endonucleasa puede llegar a romper y después de romper en esta secuencia añade un montón de adeninas. ¿Ok? Y ya. Entonces, sí, eso es todo. En realidad, utilizando ATP como donador. Entonces, el CAP o el casquete 5' utilizaba GTP como donador y el poli A, si quiere añadir adeninas, lo más fácil es usar un trifosfato de adenosina, ¿verdad? Que contiene la adenina. Entonces, se añade acá. ¿Ok? ¿Para qué? Se cree que favorece la eficacia de la traducción, porque esto facilita que se acomode en el ribosoma. Luego cuando veamos traducción lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, un ARN que está, digamos, mensajero, que está procesado o maduro, una de las señales o las dos señales que presenta son la modificación del CAP en 5' y la cola poli A en 3'. ¿Ok? Si un ARN no tiene CAP o poli A, entonces, ¿qué pensamos? Que es un ARN que inmaduro, ¿verdad? No procesado, que acaba apenas de ser sintetizado. ¿De acuerdo? Ya cuando va madurando, se le van añadiendo estas estructuras. Entonces, en los casquetes agregan grupos metilos y 5' con GTP. Ajá. Y estas, las poli A,
agregan adeninas en 3' con ATP. Exacto. ¿Ok? Y después tenemos otra modificación que también es muy importante, que es, ya me la han estado preguntando, que es el splicing, ¿verdad? Entonces, el splicing es la remoción de los intrones. Me quedé pegada. Es que el splicing no tiene como un equivalente en español. Sería como empalmamiento o algo así, pero es muy fea la palabra, entonces se le llama splicing y así lo van a encontrar en todo lado. ¿Ok? Entonces, lo que consiste, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el ADN tiene regiones codificantes que se conocen como exones y regiones no codificantes que se conocen como intrones, ¿verdad? Que antes se pensaba que no servían para nada, pero ahora se sabe que son regiones reguladoras, ¿ok? Pero esas en el ARN no nos sirven, ¿verdad? Entonces hay que quitarlas. No se quitan durante la síntesis del ARN porque sería muy complicado, ¿verdad? Que la polimerasa sintetice un pedacito, pare, luego brinque, pare, y luego se unan, ¿verdad? Imagínense el montón de enzimas que nos tendríamos que aprender, ¿verdad? Entonces las células son más amables y nos enseñan eso al final, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el ARN con el CAP, ¿verdad? Vean que aquí está la guanina, ¿ok? 5' y la cola poli A en 3', quitamos los intrones, ¿ok? Y tenemos que quitar los intrones, pero además unir los exones, porque si no tendríamos un picadillo, ¿verdad? Que no sirve. Entonces lo que hacemos es ese proceso de splicing, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos CAP, splicing y poli A, tenemos un ARN maduro, ¿ok? Y este ARN maduro es el que va a ir a los ribosomas para ser molde de la traducción en la síntesis proteica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sucede eso? No va a suceder mágicamente, ¿verdad? ¿Qué va a haber involucrado en ese corte y unión? Enzimas, exactamente, ¿verdad? Entonces, y probablemente, ¿cómo las enzimas, a ver, si ya hemos ido entendiendo algo, cómo las enzimas van a reconocer cuáles sitios son intrón y cuáles sitios son exón? Por las secuencias, uniéndose a las secuencias, ¿verdad? Igual, siempre que vemos enzimas que hacen algo sobre ácidos nucleicos, probablemente ya reconozcan secuencias de dónde se tienen que pegar. Y eso es lo que pasa acá. Si nosotros vemos en detalle cómo es un intrón, ¿verdad? Tenemos aquí un exón y aquí tenemos el que sigue, y este pedazo que está en rosado es el intrón. Nosotros vamos a tener secuencias consenso en los dos lados, ¿verdad? Entonces, las enzimas que se encargan del splice vienen aquí, secuencia consenso de corte, aquí empieza el intrón. Sigue, secuencia consenso de corte, aquí termina el intrón. Entonces, lo que hay entre esta y esta es lo que hay que remover, ¿ok? Siempre va a funcionar así, las enzimas reconocen y dicen, sí, es aquí. Y aquí tengo que hacer lo que yo hago, cortar, polimerizar, etc. ¿Ok? Y luego hay sitios, ¿verdad? Que se conocen como sitios rama, que son los que se van a doblar, ¿verdad? Para que estas partes se unan. ¿Okay? Y entonces, básicamente lo que va a suceder es esto. Tenemos el exón, la secuencia consenso, entonces se dobla por este sitio de ramificación que se pega acá, ¿verdad? Y luego las enzimas vienen y cortan entre estos dos pedazos y pegan, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Se suelta este pedazo, ¿verdad? Luego hay otra reacción aquí que permite que se suelte este otro, ¿verdad? Se haga esta ramificación y este pedazo que se cortó acá, ¿verdad? Vean la G donde está, tiene su OH libre y entonces puede unirse con este otro, ¿ok? Entonces, vean que es como que se doblan y se pegan. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, básicamente quitamos esto, o sea, este se cortó aquí, ¿verdad? Porque hubo marcaje, ¿ok? Para que haya este sitio con este sitio, que es el de ramificación,
se puede hacer digamos, como un ataque nucleofílico, ¿verdad? Aquí, donde los electrones de este OH vienen hacia este fosfato y entonces se rompe esto porque este prefiere enlazarse con este. ¿Ok? Me libera este 3', que va a ser este que queda acá, ¿verdad? Esto lo volvieron hacia acá arriba, no sé si lo ven, como que este 5 es este, y en el dibujo lo que hicieron fue desplazar esto así, por eso nos quedó viendo para arriba. Y nos quedó este OH libre, ¿verdad? Que es correspondiente a esta G. Y este OH, entonces puede hacer lo mismo que hizo este OH, y es atacar este fosfato, ¿ok? Y unirse para formar el enlace fosfodiéster. Entonces ya quedó el exón 1 pegado con el exón 2. Y el intrón quedó ahí, bye, ¿verdad? Ya ahí se degrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa para que se corten los intrones, ¿verdad? En realidad es con reacciones químicas entre los extremos de los exones. ¿Ok? Y como nada pasa porque sí, ¿verdad? Entonces hay enzimas que se encargan de este proceso, ¿verdad? Y entonces estas proteínas y estas enzimas marcan, ¿verdad? Hay proteínas que marcan los lugares y hay enzimas que catalizan los cortes. ¿Ok? Entonces vean que aquí marcaron los sitios, ¿verdad? Este es el sitio de inicio del intrón, el sitio de ramificación, permiten que se acerquen estos dos para que se dé la reacción química primera de corte y después permiten estas otras que se acerque esta parte con el fin del intrón. ¿Ok? Y entonces estas enzimas determinan, ¿verdad?, dónde se dan estos cortes. Las proteínas en general, ¿verdad? Algunas tienen actividad enzimática, otras nada más unen los lugares. Tienen estos nombres, ¿verdad? Se llaman ribonucleoproteínas pequeñas y se llaman 1, 2, 5, 4, 6, ¿verdad? Y son las que facilitan este proceso, ¿verdad? Esto no nos vamos a complicar mucho, no hay que aprender, solo saber que marcan, digamos, prefiero que entiendan cómo funcionan a que se aprendan los nombres. En realidad en esto, bueno, es muy fácil, son U algo, ¿verdad? La única que no hay es U3, ¿ok? Pero lo que hacen es favorecer estos cortes, ¿ok? Y el conjunto, ¿verdad?, de esas enzimas se conoce como spliceosoma. Ustedes saben que el conjunto de proteínas es el proteoma, el conjunto de ADN es el genoma, ¿verdad?, etcétera. Entonces, eso es el conjunto de proteínas asociadas con los fenómenos de splicing y se conocen como spliceosoma, ¿verdad?, básicamente. Y ya la última diapositiva nos habla de un fenómeno que se llama splicing alternativo. ¿Ok? Normalmente, ¿verdad?, sabemos que tenemos los genes, ¿verdad?, codificados en el ADN, el transcrito primario, que incluye los intrones, ¿verdad?, y los ARNs maduros, que es cuando ya les quitamos los intrones, les pusimos el cap y les pusimos la poli A. ¿Ok? Pero resulta que dependiendo de las proteínas que regulen el fenómeno de splicing, de un mismo ARN podemos tener diferentes combinaciones. ¿Ok? Entonces, vean por ejemplo que este ARN cuando maduró conservó los intrones de los exones 1, 2, 4, 5 y 6. Entonces esto me va a dar lugar a una proteína que contiene la secuencia de aminoácidos codificada por este ARN. Pero resulta que si otras proteínas de splicing fueron las que dirigieron el corte, entonces pueden hacerse proteínas o ARN mensajeros, perdón, que tengan 1, 3, 5, 6, una combinación diferente de los exones, a partir del mismo ARN mensajero, a partir del mismo gen. Y eso ¿Okay? es por una razón, para que codifique para otra cosa. Exacto. Hay formas, digamos, es una forma de utilizar la información para hacer distintas proteínas.
Entonces, vean que podemos tener a partir de un ARN mensajero que tuvo fenómenos de splicing alternativo, proteínas distintas. ¿Ok? Esto tiene que estar muy regulado, ¿verdad? Entonces, el spliceosoma, ¿cuáles proteínas dirigen el splicing de un ARN mensajero en particular? También están muy reguladas, ¿verdad? Por diferentes fenómenos genéticos y epigenéticos. Entonces, hay algunos momentos o algunas proteínas donde, digamos, uno podría decir que puede estudiar expresión viendo solo ARN mensajeros, pero no es cierto, porque no sabe si después hay fenómenos de splicing alternativo y las proteínas que tenemos son diferentes. ¿Okay? Entonces es un fenómeno más de variabilidad, pero a la vez nos incluye un nivel adicional de regulación de la expresión. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos y el jueves empezamos con la parte de traducción. ¿De acuerdo? Sí, sí, eso apenas entramos. Sí, porque si no están estudiando, cuando estoy dando la otra clase y eso no puede. No lo he pausado. Ah, bueno,